Cuando empecé a olvidar tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más. A veces me cuesta creer en tus milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Hoy veo con claridad, en ti mi confianza está. Yo pongo mi fe en aquel que hace milagros, milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Y ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, Él un camino abrirá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Toda lengua confesará que Él está bien, se moverá. Muros se derribarán. Todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible. En ti se abrirán caminos, caminos en el desierto. Se abrirán ríos en la sequedad. Todo es posible. Muros caerán, muros caerán. Todo es posible. Tú eres mi fuerza. Todo es posible. Tú eres mi escudo. Todo es Tú eres mi confianza. No hay puedo negarlo. No puedo negar lo que tú harás. Tú lo puedes todo. No hay nada imposible para ti. Tú lo puedes todo.
He llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Por fe llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. Tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí. Dios lo puede todo, Dios lo puede todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Familia, iglesia, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Pues hoy estamos aquí con un corazón pues dispuesto a escuchar lo que Dios nos vaya a decir hoy por medio de su palabra. Y bueno, pues todos estos estudios tienen como prioridad que aprendamos a caminar con Dios, pero sobre todo que aprendamos a vivirlos. Que todo lo que Dios nos está mostrando, enseñando siempre a través de su palabra, pues tiene como ese objetivo de que lo vivamos, de que lo experimentemos, porque lo que más anhela Dios es que tú y yo pues seamos bendecidos, seamos libres, vivamos con esa libertad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y que disfrutemos el tiempo que nos da de vida para estar aquí en la tierra, para que lo conozcamos más a Él, y obviamente también pues desea que le sirvamos, ¿no? Que le podamos presentar a la gente este Dios maravilloso que hoy conocemos. Y hoy Dios nos va a enseñar sobre nuestras emociones tóxicas que tenemos muchas veces, o siempre, de una de otra manera. Y Dios nos dio las emociones, Dios nos hizo, ¿no? Nos hizo con nuestras cualidades, pero desgraciadamente nosotros con nuestros pensamientos muchas veces intoxicamos esas emociones y se vuelven emociones tóxicas que lo único que empiezan a hacer en nuestra vida es a destruirnos. Entonces hoy Dios nos quiere llevar a ver ese punto, pero con una finalidad de que nosotros no estemos viviendo, cargando las cosas, cargando ese tipo de emociones que solamente pues nos destruyen. Es lo que hace algo tóxico, ¿no? Hay amistades tóxicas, hay sustancias tóxicas que tienen como objetivo destruir algo, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que la fuerza y la actitud en mi vida, para con mi familia, para con mi trabajo, para con mi ministerio, depende mucho de mi salud mental. Eso es definitivo, ¿no? Y hoy Dios nos dirá cómo tener emociones sanas, o sea, como que cambiar las tóxicas por emociones sanas, emociones correctas, que nos lleven a vivir una vida como Él la diseñó, ¿no? Entonces, porque las emociones nos desaniman, muchas veces estamos desanimados, a veces sabemos por qué, a veces ni sabemos por qué, pero estamos desanimados, estamos cansados. Y vamos a leer un Salmo 55, 22, donde Dios nos dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. En estos versículos, si te das cuenta, Dios nos invita a hacer algo y nos promete también algo que Él hace, ¿no? Nos recuerda lo que Él hace con nosotros. Dice, primeramente nos invita a entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Dice, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Cuando habla de los justos, habla de las personas que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos recibido en nuestro corazón, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo. Hemos sido justificados y santificados por la sangre de Cristo.
Entonces a eso se refiere, dice, y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y en Mateo 11:28, la misma invitación, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y promete hacer algo en todos aquellos que vayamos, que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, de ir con Dios, en oración obviamente, y decirle, Dios, te entrego esta carga. O sea, ya no quiero, no puedo yo con ella, entregársela a Él, dice, y finalmente dice, y yo les daré descanso. El 29 dice, póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Nuevamente nos dice, pónganse mi yugo, una invitación, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y de tierno corazón, y van a encontrar algo, dice, descanso para el alma. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces Dios nos invita realmente a que vayamos siempre, acudamos a Él con ese objetivo de entregarle nuestras cargas. Desgraciadamente a veces no sabemos ni lo que tenemos, pero estamos irritados, estamos desanimados, estamos frustrados, estamos cansados. Y a veces sabemos por qué, a veces ni sabemos por qué, pero así estamos emocionalmente. Y eso nos hace tropezar, nos hace tomar malas decisiones, nos cansa. A veces por momentos tenemos ese sentir, a veces por días. Y lo peor, ¿sabes qué es? A veces por años. Yo ahorita te voy a platicar de una carga que tuve bastantes años con ella, ¿no? Obviamente ignoraba todo esto, no conocía a Cristo tampoco, ignoraba la palabra de Dios. Entonces tratamos de hacer cosas para salir de ahí, para dejar de cargar esas cosas, pero no sabemos cómo. Desgraciadamente, cuando no conocemos la verdad, cuando no conocemos la palabra de Dios, que es la guía de nuestra vida, pues damos tumbos y tumbos y tumbos tras tumbos. Entonces, dice Dios, entrégame tus cargas para darle descanso emocional a tu alma. Entonces, yo como apoyo visual me traje esta pesa. Esta pesa pesa 4 libras, que viene siendo prácticamente como 2 kilos. Y bueno, es una pesa chiquita, hay pesas más grandes, pero es una carga. Es algo que se diseñó pues para hacer ejercicio, para fortalecer ciertos músculos. Pero es como si yo tratara de andar todo el día con esta pesa en mi mano. Al menos ahorita en lo que estamos dando el mensaje puedo estar con la pesa para arriba y para abajo y cargarla. Y va a llegar un momento en que me va a doler el brazo o me puedo lastimar. O sea, va a traer algún dolor, me va a afectar por estarla cargando todo el tiempo. Entonces, me puedo medicar para el dolor, pasará por un momento, pero va a regresar el dolor, o va a regresar el calambre, o lo que me haya pasado. Entonces me puedo dejar quejar con mis amigos, me puedo quejar con mi esposa, con la gente de mi dolor, pero no por eso se va a ir. Se va a ir hasta que yo lo trate correctamente. Y de estas cargas nos habla Dios, cargas que traemos como esta pesa todo el tiempo, pero en el alma, en el corazón. Y cargas que nos llevan realmente a vivir cansados, a vivir frustrados muchas veces. Y lo que más nos cansa en la vida es el cansancio emocional, más que el físico. Físicamente obviamente nos cansamos, es más, te recuestas, te das un masaje, lo que sea, y te relajas y descansas. Pero emocionalmente a veces estamos bien estresados, bien afanados y estamos, pues vivimos cansados, definitivamente, ¿no? Y vivimos no disfrutando lo que Dios tiene siempre delante de nosotros. Entonces nos cansa más lo emocional que lo físico y a esto se le llama emociones tóxicas, que solamente están intoxicando nuestra salud mental y están intoxicando todo nuestro ser. El cansancio del alma puede ser que la vergüenza, puede ser la culpa, puede ser la frustración, puede ser la ansiedad,
puede ser la hipocresía, puede ser la preocupación. Y cuando vivimos cargando esto todos los días, definitivamente, pues nuestra vida, lejos de que se le antoje a alguien, no la disfrutamos. Definitivamente no la disfrutamos y nos llevan siempre a tomar decisiones equivocadas, a alterarnos con la gente con la que vivimos, a hacer pues, cosas que no están bien. Entonces Jesús nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Y está hablando de ese cansancio, de las cargas que tenemos en el alma. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Entonces les voy a cambiar esa carga, prácticamente esta pesa que traes en el alma, por la palabra, por lo que yo les diga que deban de hacer. Y entonces es un intercambio, cambiar una pesa por algo que me va a liberar de ello. Y eso lo vamos a experimentar cuando lo hagamos. Entonces para sanar nuestras emociones tóxicas, tenemos que intercambiar nuestra carga por la palabra de Dios. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y les daré descanso para su alma. Entonces podemos pensar o decir que pues es que yo me dedico a hacer lo correcto todos los días, ¿no? Y trato de hacer lo correcto y vivo haciendo lo correcto, y puede que sí, pero habrá emociones tóxicas que te estés cargando, que ni cuenta te hayas dado, que simplemente te van a cansar tarde o temprano y te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un conductor de un tráiler, digo cualquier conductor, pero un conductor de un tráiler que se avientan jornadas largas, de 10 horas y a veces a velocidades muy lentas, y ahí van, se avientan el viaje, llegan, descargan y se avientan el regreso y se avientan otro viaje. Y un conductor cansado es peligroso. Lo menos que le puede pasar es pasarse las salidas, pero lo peor es quedarse dormido. Y si te quedas dormido manejando, pues definitivamente va a haber un accidente. ¿A qué grado? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero va a afectar. Entonces lo mismo nosotros cuando estamos con esas cargas viviendo, nos llevan a tomar decisiones a veces equivocadas por el cansancio. Y puede durar años una carga de frustración, de culpa, de ansiedad, de resentimiento. Y que no nos damos cuenta, pero ahí está. Y esa es una de las cargas que ahorita te voy a comentar. Yo empecé desde muy joven, pues niño podría ser, pero yo no recuerdo, no te puedo decir a los 4, 6, 7 años, pero sé que a los 9 ya estoy consciente que yo ya traía eso, un resentimiento hacia mi papá, porque yo buscaba un reconocimiento de él que tenía con uno de mis hermanos, pero finalmente pues yo no lo tenía, ¿no? Entonces yo me empecé a resentir, o sea, yo en mis pensamientos me empecé a intoxicar esa emoción, y entonces viví con resentimiento hacia él, empecé a vivir con resentimiento. ¿Y a qué me llevó? Ahí la tuve unos años, hasta que me llevó a tomar una decisión equivocada, irme de mi casa a los 14 años. O sea, dije, yo no quiero vivir aquí con una persona que, pues según yo no me quería, ¿no? Y finalmente ya bueno, ya después me di cuenta del padre que tuve un buen padre, pero bueno, pues él me amó a su manera, y yo finalmente eso no lo vi, pero esa carga me llevó a tomar una decisión equivocada, que fue irme de mi casa a los 14 años. Y no me fui a la colonia de al lado, me fui a 800, 900 kilómetros de mi casa. Me fui a una playa y ahí empecé a hacer mi vida, y esa decisión equivocada me llevó a más decisiones equivocadas en mi vida, porque lo único que hicieron fue destruir mi vida, ¿no? Entonces, decisión equivocada, más decisiones equivocadas. ¿Y en qué acabó? Pues en muy mal estado todo, ¿no? Entonces, ahora, yo me fui y la carga no se quedó en mi casa, no la dejé en mi cuarto, vámonos, ¿no? O sea, no me la llevé conmigo. Y a pesar de que yo dejé de ver a mi papá, porque a veces hasta el verlo, el oírlo, el que me mandara a hacer algo, o sea, me creaba ese malestar. Entonces, lejos de que yo me fui y ya no vivía yo con él, ni dependía de él,
podrías decir, bueno, pues ya se acabó la carga, ni lo ves, ni sientes nada porque ni lo oyes. Pero esa carga la tuve durante 20 años más, que fueron los 20 años que me fui de casa, bueno, hice mi vida y finalmente yo regresé después de 19 años y me internaron en un anexo, porque pues, obviamente acabé muy mal. Y ahí fue donde yo conocí a Cristo. Entonces empiezo a caminar con Cristo y me empiezan a decir, por medio de predicaciones, por medio de la lectura, un amigo me dijo, ve y pídele perdón a tu papá para que te quites esa carga. Y yo decía, bueno, pues sí puedo ir, le pido perdón, pero le sobajo pues todo lo que a mí me lastimó, ¿no? Y me dice, no, le pides perdón y te callas. Y yo dije, no, pues no, o sea, pues ¿cómo crees? Que así nomás. Entonces, o sea, ya cristianito yo con mi Biblia y todo eso, pero con mi orgullo, ¿no? Entonces, la verdad, fíjate cómo te lastima una carga después de tantos años. Pero finalmente Dios me mostró, pasó más de 1 año y medio, que fui y lo hice. Y cuando voy y lo hago y le pido perdón a mi papá y me quedo callado. O sea, obviamente, bueno, él me pide perdón también. Yo me doy la media vuelta después de esa charla y me salgo de su casa y yo iba como pluma. O sea, llegué con una pesa y salí como sin nada. Y fue donde yo me di cuenta, por eso Jesús me decía, ve y pide perdón, ve y arregla, ve y entrega esa carga. Entonces, cuando tú entregas esas cargas a Dios y arreglas lo que tienes que arreglar, Dios te dará descanso en tu alma. Y definitivamente fue algo maravilloso que yo entendí. Tardó tiempo para que lo entendiera, pero finalmente me di cuenta por qué Jesús nos dice, ven y entrégame tus cargas y yo te daré descanso. Y aparte, por la relación con mi papá fue mejor, se cambió todo aquí adentro. Entonces, hay cargas que nos llevan a destruir finanzas, nuestras finanzas, el matrimonio, amistades, trabajo. Hay cargas que te pueden llevar inclusive a dejar de congregarte. Y lo peor, dejar de buscar a Dios cuando tú ya lo conoces. O sea, son cosas que uno no piensa que van a pasar, pero finalmente cuando uno está cargando ese tipo de emociones tóxicas, nos llevan un día a tomar decisiones equivocadas. Entonces, personas con emociones sanas tomarán decisiones sabias. Aquí está la sabiduría, la palabra de Dios, la sabiduría que nos va a enseñar a caminar en esta vida correctamente, a disfrutar de las emociones que Dios nos da, a disfrutar de todo lo que Dios tiene por nosotros. Vamos a Juan 14, 27. ¿Sabes? Las decisiones sabias es parte del mensaje. Dice Jesús aquí, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. O sea, aquí volvemos a ver, la paz que Dios nos ofrece es algo que en el mundo nunca vamos a encontrar. Yo nunca encontré la paz en el mundo. Yo conocí prácticamente la paz el día que conocí a Cristo. O sea, ese día dije, wow. O sea, esto no me lo imaginaba. Fue un sentir, fue una liberación de una vida de frustración, de una vida de amargura, de una vida pues muy torcida, muy equivocada. Y de repente conozco al Creador cuando lo invito a mi corazón y empiezo a tener esa paz. Y digo, wow, Dios, o sea, es increíble esto. Entonces Jesús nos dice, la paz, yo les daré paz en la mente y en el corazón, y esta paz no la van a encontrar en el mundo. Entonces es parte del mensaje, o sea, es vivir sanamente, con emociones sanas, con pensamientos sanos. Entonces el mismo mensaje habla de salud emocional y mental. De eso nos está hablando Dios hoy, no de un cansancio, de una carga física. Y tampoco es no solo saber y decir, por ejemplo, como creyentes, conocemos, la mayoría de los creyentes, el Salmo 23.1, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo llegamos a testificar, a predicar,
lo conocemos, sin ir a ver qué dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es algo que Dios puso en nuestra vida para que primeramente lo conozcamos, lo creamos y lo vivamos en nuestras emociones. Entonces, si Jehová es mi pastor, si yo declaro que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar y lo creo, ¿por qué a veces ando angustiado? ¿Por qué a veces ando tan afanado por la economía, o sobre todo por la economía o por cosas, cuando Dios me dice, nada te va a faltar si tú me tomas como tu pastor? Porque no lo experimento en mi vida cuando no lo creo. Entonces, si nosotros experimentamos la palabra de Dios creyéndola y haciéndola nuestra alma va a descansar. Entonces Dios hoy nos va a mostrar 3 maneras de cómo eliminar esas emociones tóxicas. Número 1, curiosidad. Tenemos que tener curiosidad e indagar por qué nos sentimos como estamos sintiendo. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué tengo esta ansiedad? O sea, tenemos que tener esa curiosidad y empezar a indagar dentro de nosotros qué está pasando. Y bueno, aquí lo mejor es ir con Dios y también preguntarle, ¿no? En el Salmo 42:11, el salmista dice, ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta, ¿por qué está tan triste mi alma? O sea, él mismo se está preguntando ¿por qué estoy así? Y finalmente, bueno, pues a lo mejor no sabe y dice, bueno, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y en el Salmo 139:23, el salmista busca a Dios también y le dice, examíname, oh Dios, dice, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. Entonces tenemos que ser curiosos para indagar y a ver por qué me estoy sintiendo así. ¿Por qué siento que estoy en la depre ahorita, no? O sea, yo había ido a trabajar y de que llego al trabajo y empiezo a hacer cosas, pero no tengo ganas de estar ahí. O sea, no tengo ganas así de ganas de irme. Pero bueno, no, pues lo tengo que ejecutar mi trabajo y todo esto, pero son emociones que de repente no sabemos por qué. Pero lo mejor es indagar, a ver, ¿por qué me siento así? Ah, es que mi hija me dijo esto, a lo mejor me agüitó. Ah, es que pasó esto. O sea, muchas cosas pueden llegar a nuestra mente, sea por noticias o sea por lo que sea, que nos pueden poner pues mal, ¿sí? Entonces la cosa es indagar y descubrir la carga. Y si no, pues si no sé ir con Dios, Dios examíname. O sea, prueba mi corazón. Y si ves algo ahí que yo no vea, muéstramelo. Entonces, ¿cómo me siento? O sea, preguntarte primeramente, ¿cómo me siento? Triste, con coraje, frustrado, ansioso, resentido, con miedo. ¿Por qué me siento así? Porque siempre que vemos una persona a veces con la que estamos resentidos, ¿por qué me pongo así cuando la veo? Pues porque hay un resentimiento, porque hay una emoción tóxica ahí que te está afectando. Entonces, cuando yo decidí soltar esta carga con Jesús, de arreglar con mi papá, yo fui liberado. O sea, dije, wow, ¿cómo pude tanto tiempo cargar eso, no? Y olvídate del tiempo sin Cristo, de conocer a Cristo que me decía Dios, ve y arregla con tu papá, ve y arregla con tu papá. Y yo decía, no, ¿por qué? Casi que venga Él y arregle conmigo, ¿no? O sea, en mi orgullo, en todo lo que yo había sido lastimado por esa emoción tóxica que yo tenía dentro de mí. Pero cuando yo le hago caso a Dios, de que dijo, ven y entrégame tu carga, yo te daré descanso. Otra, ¿por qué la gente muchas personas cuando entran a las redes sociales se sienten inferiores? Ahí está la emoción tóxica por tus pensamientos. Porque ve a alguien más guapo o más guapa que ella, mejor cuerpo, porque ve que tiene mucho dinero,
porque ve que tiene lo que ella no tiene o él tiene, o sea, y nos empezamos a sentir inferiores, nos empezamos a sentir mal, mi vida no vale, en fin, y ahí estamos, con esa emoción tóxica que lo único que va a hacer si nosotros la apapachamos y la cargamos es a destruirnos. Entonces, primer punto, indagar, ser curioso, descubrir la carga, porque si no descubrimos la carga, no la podemos entregar. ¿Cómo voy a entregar algo que ni siquiera sé qué es? Ah, pero ya sé que es un resentimiento, ¿sabes? Voy con Dios, le digo, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, o sea, traigo esto cargando y decido pues dejarlo ya, o sea, y bueno. Segundo paso, entregar nuestras cargas. Entonces, el primero es descubrirla, ser curioso, indagar y descubrir la carga. Segundo paso es entregar mis cargas al Señor. En primera de Pedro 5:7 dice Dios, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Wow. Otra vez la invitación con una promesa. Y el Salmo 55:22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Dios nos recuerda lo que quiere hacer con nuestra vida. Si ya descubrí mi carga, ¿para qué la sigo cargando? O sea, como que no suena lógico, ¿no? O sea, si estoy cargando algo que me destruye, algo que me pone mal, ¿por qué sigo con ello? Entonces, si no la expreso, si no la entrego con Dios, no voy a poder ser sanado. Emociones expresadas pueden ser sanadas. Yo no puedo andar por la vida con esta pesa todo el tiempo, porque me va a afectar, no puedo andar hasta de lado, si la cargo con la derecha nada más, ¿va? O sea, me va a afectar, pero así andamos con cargas en el corazón, en nuestra alma, que nos afectan, que nos cansan, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y que no nos llevan a disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Y lejos de ello también pues afectamos a gentes, a personas que viven alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, llevársela a Cristo y decirle, ¿sabes qué, Dios? Libérame de esto. Y Jesús, ahí está. Él nos habló con los primeros versículos, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, porque yo les daré descanso para sus almas. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto? Porque Él sabe que tú y yo estamos cargando siempre algo. O sea, es una costumbre, es una tendencia andar cargando las cosas. Y tercer punto, tomar la carga de Cristo. Entonces, primero, ser curioso, descubrir la carga, entregársela a Dios y tomar la carga de Cristo. ¿Cuál es la carga de Cristo? En Isaías 61:1 vemos una profecía que se cumple cuando Jesús pisa la tierra y empieza su ministerio, donde dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y el 61:3 dice, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Entonces, Jesús tuvo un propósito de venir al mundo a pagar por nuestros pecados, a sacrificar su vida, pero Jesús fue enviado para salvarnos y transformarnos. Ese ha sido el objetivo de Dios con Jesucristo, venir a salvarnos, a rescatarnos y a transformarnos. Entonces, ¿qué va a cambiar? Nuestro luto en alegría. O sea, yo vivía pues, prácticamente en depresión, vivía frustrado, no me importaba mi vida, vivía en las drogas. Y Dios cambió todo eso por alabanza, por alegría en mi vida. Dios va a cambiar nuestra desesperación, dice el Salmo, en alabanza. Entonces, ¿cómo le hago yo para esto? Intercambiar nuestras cargas por lo que Dios dice. O sea,
hacerle caso a lo que Dios me invita a hacer y a creerle lo que Él va a hacer en mi vida si yo lo hago. Entonces, intercambiar nuestras cargas. Si yo me doy cuenta que no he podido perdonar a alguien, pues Dios me dice, ok, toma mi yugo, decide perdonar. Así como Él hizo en la cruz. O sea, Jesús nos enseñó todo con su vida. Él no vino a dirigir con sus palabras nada más. A ver, háganle así y háganle asado. Él todo lo que les a sus discípulos quisieran, lo hacía primero Él. Y en la cruz lo vemos a Él sacrificándose por nosotros, sin deber nada, sin haber hecho nada malo, y aún así al final, antes de entregar su espíritu, dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces, Dios nos invita a que si yo tengo un resentimiento hacia una persona, que vaya con Dios, le pida perdón por tener esa actitud hacia la persona, decirle, decido perdonar a esta persona, te entrego esta carga, y ir y arreglar con la persona. Y de esa manera serás liberado, como yo lo fui, y como lo seguiré siendo cuando tenga yo esa carga, y entonces llegará la paz de Dios a nuestro corazón y a nuestra alma. Entonces, intercambiar esas cargas con Dios, por lo que Él nos da. Toma mi yugo es fácil de llevar. Nos cuesta trabajo, sí, por nuestro orgullo, pero no es imposible. Entonces, Señor, te entrego mi carga, tomas la de Cristo y lo decido perdonar. Entonces, punto número 1, descubre tu carga. Punto número 2, pídele perdón a Dios y entrégasela. Y punto número 3, toma la carga de Cristo. Entonces, aquí tomo las decisiones sabias que Jesús me indica en su palabra, en su instrucción. Mi carga puede ser mi trabajo, por ejemplo. Yo tengo una tienda de plástico, ¿no? Entonces, cuando bajan las ventas, a veces me empiezo así como que a angustiar, ¿no? Como que pues, le pusieron 2 competencias y dije, órale, ¿no? Así, trucha, ¿no? Entonces empiezas como que, o yo en mi caso, ¿no? Empecé así como que a tener miedo, ¿no? Por las competencias, porque la venta baja, porque yo tengo gastos y pagos, entonces empiezo a preocuparme. Y entonces Dios me dice, oye, entonces tú has puesto tu esperanza en tu negocio más que en mí. Y el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde tienes puesto tus ojos? Y entonces digo, sabes que Dios sí, tienes razón. O sea, ya estoy yo viviendo con miedo, estoy viviendo con temor sobre este asunto, me estoy afanando, me estoy preocupando, porque la venta bajó y no, yo debo de confiar en ti. Y entonces voy y le entrego la carga a Dios y digo, ¿sabes qué? Entonces, ¿cuál es tu carga? ¿Tu negocio? ¿Tu futuro? ¿Tus hijos? Yo soy padre de una hija, bueno, ahora de 3. O sea, y yo me doy cuenta que siempre como padres estamos cargando a los hijos de una u otra manera. Y sí, Señor, te la entrego y todo eso, pero allá no cargando. Que no le vaya a pasar algo, o sea, cosas. Tu salud, ¿cuál es tu carga? Tu escuela. Es descubrir cuál es la carga que me mantiene con esa preocupación, con esa ansiedad, que no me deja ser feliz, y entonces ir con Dios, sabes que Dios te entrego esto. Y son cosas que diario. Por ejemplo, yo en mi caso, platicaba con mi hija y le decía, gracias a Dios que me puso en mí el orar por ti desde el vientre. Y todos los días de su vida he orado por ella. Y hoy en día que ya salió de casa, pues oro hasta más, ¿no? Entonces, pero diario oro por ella, porque le vaya bien todo eso, para no estarla cargando. Y aún así a veces descubres que la estás cargando porque le vaya a pasar algo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como padres muchas veces estamos cargando a nuestros hijos, empezamos a llegar a cierta edad donde dices, hijo, el futuro, la vejez, tal, y empezamos a cargar. Y la idea es que sabes que Dios no. Todas las cargas mejor las pongo en tus manos, a tus pies, y empiezo a tener pues esa paz que solamente tú me puedes dar, ¿no? Entonces, entregar a Cristo nuestras cargas y reorganizarnos haciendo lo que Él nos diga. Por ejemplo, si empiezo a vivir un tiempo de escasez,
Dios me dice, sé prudente. En el tiempo del bien, goza del bien. Y en el día de la escasez, considera. O sea, sé prudente con tus gastos. Si hay culpa, si yo estoy cargando la culpa, es ir con Dios y decir, sabes que Dios, perdóname. Voltear a ver la cruz, ver a su hijo clavado ahí, donde todos mis pecados fueron perdonados. Y sabes que Dios, yo no tengo por qué cargar esta culpa. Ya me perdonaste, creerlo y vivirlo. Si hay resentimiento, decidir perdonar. Esa es la carga de Cristo. Entonces, emociones tóxicas se van a ir y emociones sanas llegarán. Y tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados tanto a servir como a vivir en libertad. Pues acuérdate que la verdad es la que nos hace libres. Entonces, ya por último, vamos a ver Juan 8:31, donde Jesús nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, este versículo fue clave en mi vida en un tiempo donde yo cargaba una situación y donde un pastor me dijo, ¿sabes qué, Javier? Si tú no hubieras conocido a Cristo, tú hubieras tenido que mantener en cierto lugar de menos para dejarte de drogar o de ingerir vicios. Pero tú ya conociste a Cristo y dice Jesús a todos los que han creído en Él, dice, ustedes si verdaderamente empiezan a vivir en mi palabra, en lo que yo les digo, en automático pasan a ser mis discípulos y conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Y me dice, tú ya conociste a Cristo, tú ya no dependes de nada ni de nadie, dependes de Él. Entonces, Él ya vino a tu vida a liberarte y tú no tienes por qué vivir con esas cargas. Entrégaselas a Dios y vive libre. Entonces, la verdad es que siempre, de una u otra manera, vamos a tener cargas, porque es parte de nuestra naturaleza, pero la idea es no apapacharlas ni quedarnos con ellas, sino, sabes, que si ya estoy cargando esta situación, es ir con Dios, decirle, sabes que, Señor, perdóname de entrada y te entrego esta carga. No quiero seguir con ello, dame esa paz que solamente tienes que dar y dime qué debo de hacer. Y Dios nos da la instrucción todo el tiempo por medio de su palabra. Entonces, las emociones sanas no se encuentran en lograr tus metas, sino en intercambiarlas con Dios, intercambiar tu carga por su palabra, dejar todo aquello que me está lastimando y hacer todo aquello que Él me dice que haga. Entonces, la verdad es que este mensaje a mí, en lo personal, me empezó a ayudar, porque la idea de este mensaje es vivirlo, o sea, que sea algo que todo el tiempo lo esté ejercitando, para que yo aprenda a vivir sin cargas, para que yo aprenda a vivir en la libertad en la cual Dios me llamó a vivir. Entonces, espero que a ti te haya servido, y lo más importante, pues, que siempre todo lo que Dios nos diga, tengamos esa disposición de guardarlo en nuestro corazón, de vivirlo y de salir adelante. Que Dios los bendiga. Feliz día. Tú lo puedes todo, no hay nada imposible para ti. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Yo lo creo, Dios. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? He llegado hasta aquí, te he visto obrar,
quiero mirar atrás. Tienes más para mí. Tienes más para mí. No has terminado la historia. Tienes más para mí. Dios lo puede todo. Dios lo puede.